Los juegos bootleg son básicamente copias piratas o versiones falsas de videojuegos originales. Muchas veces estos juegos están modificados, con cambios en los gráficos o en las historias, o pueden ser incluso juegos nuevos hechos sin permiso de los creadores. Se venden de manera ilegal y suelen tener una calidad menor que los juegos oficiales. A pesar de eso, hay coleccionistas que los buscan porque son raros o curiosos, especialmente cuando se trata de juegos famosos. Estos bootlegs son muy comunes en países como China o Taiwán, donde se producen muchas copias no autorizadas. Ya sabiendo esto, pues les presento el iceberg de los juegos piratas. Este iceberg fue creado por el usuario de Reddit, Semideus. Ya sin más nada que decir, comencemos. Harry Potter, o Harry Potter y la Piedra Filosofal, es un juego sin licencia para Sega Mega Drive, basado libremente en la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Probablemente se creó poco después del estreno en Alemania de la película, ya que la pantalla de título del juego utiliza material promocional creado originalmente para ella. El juego se desarrolla de forma similar a un clon de Pac-Man en 3D, con un total de 3 niveles isométricos. Los niveles transcurren en Hogwarts, el bosque prohibido y una zona árabe que se asemeja más a Agrabah que cualquier otro escenario de Harry Potter. El jugador controla a Harry Potter, quien debe recolectar puntos que se mueven por el mapa mientras evita a los enemigos. El jugador puede teletransportarse si se vende del borde del mapa a otro borde, que se decide aleatoriamente. Tras superar el tercer nivel, el jugador regresa a la pantalla de título, aunque se desconoce si este comportamiento estaba previsto en los lanzamientos originales. La música y los efectos de sonido son muestras de bastante buena calidad para un juego de Sega Mega Drive. Los gráficos parecen pre-renderizados, aunque parece haber algunos problemas de mosaico en la distribución de los niveles. Pokémon 2 es una versión alternativa de Harry Potter. Se desconoce cuál de los dos juegos es una versión modificada del otro. En este caso, Pikachu reemplaza a Harry. El primer nivel se desarrolla en un restaurante, y el segundo nivel es una copia del de Harry Potter, pero con un toque naranja. La música del primer nivel es una versión mejorada de una canción de Cole Spock para Sega Mega Drive, que no está presente en Harry Potter. Siete Granddad es un hack de la versión norteamericana de los Picapiedra, el rescate de Dino y Hoppy, para Famicom lanzado en 1992 por G-Company. 7 Granddad modifica la pantalla de título, es decir, reemplazando completamente el logotipo original, alterando en gran medida la información de derechos de autor, incluida la eliminación de todas las menciones a Taito, Hanna-Barbera o Nintendo, y agregando una representación muy prominente de Mario tomada de Diane Shimali con modificaciones menores. El logotipo de Hanna-Barbera Superstars se elimina casi por completo con la notable excepción de la estrella de Fred Flintstone, que se conserva por completo. En el juego, la cabeza del sprite de Pedro Picapiedra se sustituyó por la de Mario, de Super Mario Bros. 3, aunque los gráficos de Pedro en el resto del juego se mantienen intactos, tanto en el mapa como en el minijuego de baloncesto, al igual que todas las menciones escritas de su nombre. Los créditos finales se han editado ligeramente, sustituyendo el nombre de Taito por unas X. Toda la música y los efectos de sonido del juego original se mantienen intactos. Hay dos hacks en el juego. Al pulsar seleccionar en la pantalla de título, se altera el orden de las fases hasta el nivel del castillo, identificado por el número junto al año del copyright 1992. Al morir una vez, dicho orden vuelve a la normalidad. Mientras tanto, durante el juego, la función arriba más inicio recarga el medidor de salud con 3 corazones, como se indica en la etiqueta del cartucho. Prácticamente todo lo demás que no se ha mencionado sigue siendo más o menos idéntico al juego original. Well, let's check it out. Granddad! Flintstones? Oh! Granddad! Granddad! What the fuck? Granddad! Granddad! Hong Kong 97 es un videojuego creado para la Super Famicom por Ubisoft en 1995.
Este juego se ha vuelto un culto en Japón y Taiwán, siendo considerado un Kusoge, es decir, un juego de mala calidad, y algunos lo ven como uno de los peores juegos jamás hechos. En su historia, se presenta un escenario de caos en Hong Kong en 1997, donde el personaje principal, llamado Chin, debe eliminar a los comunistas. El juego también incluye una trama sobre un proyecto secreto en China continental. Diseñado por un periodista japonés que usaba el seudónimo Kouron Kurosawa, se afirma que fue creado en solo 2 días y que su objetivo era evadir los altos estándares de calidad de Nintendo. No se lanzó comercialmente y solo se distribuyó por correo. Las imágenes de varias celebridades, como Jackie Chan y Bruce Lee, se usaron sin permiso en un formato pixelado. La narrativa del juego es marcadamente anticomunista y aunque no tuvo un lanzamiento oficial, se puede jugar en japonés, chino tradicional e inglés, con un inglés de baja calidad. El único sonido del juego es una repetitiva canción comunista. Además, la pantalla de fin del juego, mostrando la imagen de un hombre sin vida, fue objeto de especulaciones hasta que se identificó en 2019 como de un documental japonés sobre la guerra de Bosnia. En el juego, el jugador controla a Chin, quien enfrenta a enemigos y coches que intentan atropellarlo. Si recibe un golpe, el juego termina inmediatamente, mostrando una imagen macabra. El proceso se repite tras la pantalla de título y créditos finales. Ronaldinho Soccer 64, es un hack de International Superstar Soccer 64 desarrollado por Dwayne Agles Group, y lanzado en enero de 1998. El juego es uno de los pocos juegos sin licencia que se han lanzado para Nintendo 64, debido a la protección de derechos de autor de la consola, aunque el juego carece de un chip real que requiere el uso de un periférico para iniciar el juego correctamente. Esta versión del juego reemplaza los equipos y jugadores genéricos con sus contrapartes reales, además de añadir al equipo brasileño Grêmio, aunque de forma algo descuidada. La jugabilidad es idéntica a la del juego original, aunque el texto del juego se ha traducido al portugués, se han rehecho las voces de los comentaristas y se han modificado algunas pistas musicales. Esta versión también elimina casi por completo las menciones a Konami y Nintendo, y se atribuye al desarrollador Live Pen Computer Group en los paneles publicitarios y el menú del controller pack. Konami sigue siendo mencionado. Super Wonderful Mario, también conocido como Super Bros. 5, es una versión modificada de la versión PAL de Super Mario Bros. 2. Al parecer, el desarrollo de la versión modificada fue realizado por Kotum Enterprise, una empresa afiliada a Whirlwind Mabu. El hack presenta pequeñas diferencias y rarezas en comparación con el Super Mario Bros. 2 original. Por ejemplo, la pantalla de título fue cambiada por el texto Super Bros. 5. El nombre de Mario también está mal escrito deliberadamente como Mario en la introducción de la historia y en la escena final. Como el hack está basado en la versión PAL de Super Mario Bros. 2, el juego se ejecuta considerablemente más rápido de lo previsto en hardware NTSC. El juego también reproduce música más aguda en sistemas NTSC y en la mayoría de los Famiclones PAL. Somari, es un videojuego de plataformas de desplazamiento lateral para la Famicom, adaptado sin licencia del juego Sonic the Hedgehog de Mega Drive. Se vendió principalmente en Asia y Rusia, donde circulaban cartuchos piratas de NES. En este juego, Mario reemplaza a Sonic como el protagonista, y su nombre es un acrónimo de Sonic y Mario. La jugabilidad y trama son similares al Sonic original, donde el jugador lucha contra el Dr. Robotnik, quien convierte a los animales de la isla South Island en robots. Mario puede correr rápido, pero el juego es un poco más lento. Los jugadores deben recolectar 100 anillos dorados para acceder a la etapa de bonificación y, a diferencia de Sonic, Mario solo pierde un máximo de 3 anillos al ser herido. Desarrollado por Jumeteam, el juego presenta elementos del Sonic original, pero algunos niveles son nuevos. Se comercializó en Hong Kong y Rusia, y todavía se encuentra en Estados Unidos. A pesar de las similitudes, los críticos notan muchas diferencias, destacando su dificultad y controles. Aunque algunos lo describen como un buen port, otros se quejan de su mala física y controles poco responsivos.
Biohazard es un juego sin licencia para Famicom basado en el primer Resident Evil para PlayStation. Fue desarrollado por Mars Production para Kawaii-Xing, quien lo publicaría en 2003. En la pantalla de título, es posible empezar una nueva partida y cargar una partida guardada desde 4 ranuras disponibles. La trama sigue los guiones del juego original, aunque solo Gil es un personaje jugable y el juego está en chino. Se puede acceder al menú pulsando inicio y funciona perfectamente. Tras obtener el mapa, aparecerá un botón de mapa en el menú. Para guardar la partida, el jugador debe tomar la cinta de tinta e ir a la máquina de escribir. El sistema de batalla y los sprites parecen estar inspirados en Resident Evil Gaiden para Game Boy Color. Cuando tu salud llega a 0, la pantalla de fin de partida aparece al instante con el sangriento texto "has muerto" y un tintineo deprimente. La repentina aparición de la pantalla puede pilar al jugador desprevenido. SNES Station es un emulador capaz de emular el Super Nintendo en una PlayStation 2. Aún se encuentra en fase de pruebas, pero se cree que si su desarrollo continúa, logrará emular la mayoría de juegos de Super Nintendo. El SNES Station fue creado por Hiryu en 2001, quien hasta ahora ha creado ya varios emuladores para la consola PlayStation 2, como Gen, emulador de Sega Genesis. El emulador está basado en SNES 9X, un buen emulador que soporta la mayoría de ROMs comerciales. El SNES Station permite la traducción de juegos, además admite nombres de hasta 32 caracteres y tiene opciones para cambiar la posición de la pantalla y guardar estados. Sin embargo, aunque es compatible con muchos juegos, con frecuencia experimenta problemas de sonido y en ocasiones baja el FPS. Además tiene compatibilidad con el multitap si se es conectado en la segunda ranura. Actualmente existen pocas versiones, y su desarrollo está descontinuado. Action 52 es un multicartucho no oficial que contiene 52 videojuegos, lanzado en 1991 para el Nintendo Entertainment System, NES, y en 1993 para Mega Drive por Active Enterprises. Su alto precio inicial de $199 se justificaba con la frase menos de $4 por cada juego, aunque los videojuegos son conocidos por su mala calidad. Muchos coleccionistas valoran Action 52 por su rareza y notoriedad. El cartucho dice tener 52 nuevos y emocionantes juegos originales y abarca varios géneros, principalmente matamarcianos y plataformas. Sin embargo, los juegos son propensos a fallas, como congelamientos y controles que no responden. El manual del juego presenta descripciones inexactas de los títulos. Para regresar al menú del juego, se debe pausar y presionar Select. The Checktamen es el juego más importante de Action 52, con planes iniciales de productos derivados que nunca se concretaron debido a las críticas negativas. La versión de Mega Drive, desarrollada por Farsir Technologies, presenta un catálogo diferente y nuevos modos de juego, aunque también recibió críticas desfavorables. La recepción de Action 52 ha sido muy negativa, y los juegos de Checktamen son considerados entre los peores para el NES. Card Fighter es un videojuego de lucha para 1 o 2 jugadores en Famicom. Es un hack no autorizado de Street Fighter 2, usando personajes de Super Mario Kart. La música de la pantalla de título y la selección de personajes proviene del Super Mario Kart de Super Nintendo. Los nombres japoneses se traducen a letras latinas, por lo que Yoshi se llama Yoshi y Mario es Mari. Se pueden elegir 8 personajes: Mario, Luigi, Princesa Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr., Koopa Troopa y Toad. Años después de su lanzamiento, Card Fighter fue elogiado por su similitud con la serie Super Smash Bros., recibiendo críticas generalmente positivas sobre su originalidad, música y pocas fallas. Algunos lo consideran uno de los mejores juegos no autorizados de la época, incluso superando títulos licenciados. Sin embargo, Complex lo clasificó como el peor juego de lucha, criticando el parpadeo de la pantalla, la inteligencia artificial baja y la falta de un final apropiado. Phoenix Games fue una empresa estadounidense de juegos ubicada en Rockville, Maryland, que producía juegos de rol y suplementos. Fundada por Dan Brace y Phil Edgren, fue sucesora de Little Soldier Games.
Ed Constant, de la compañía anterior, diseñó productos como The Book of Fantasy Miniatures y Elementary Watson para Phoenix Games. Esta compañía continuó publicando suplementos de rol de fantasía y se expandió hacia la ciencia ficción, publicando obras como The Mines of Keridad y varias guías de Ed Lipset. Phoenix Games lanzó la segunda edición del juego de rol Bushido en 1980 y planeaba lanzar Aftermath en 1981, pero cerró antes de hacerlo. Fantasy Games Unlimited reeditó Bushido después. La empresa estuvo presente en Gen Con 12 en 1979 para promocionar sus productos, incluido Streets of Stalingrad, que ganó un premio en 1980. Sin embargo, la inversión en este juego desató rumores sobre problemas financieros, y la compañía se declaró en quiebra tras su lanzamiento. A pesar de su corta existencia, Phoenix Games impactó en la industria, con varios empleados fundando nuevas compañías tras su cierre. Mortal Kombat 2, es un juego creado por Hummer Team que no tiene licencia y se lanzó a mediados de 1994. Aunque lleva el título de secuela, en realidad es un port del primer Mortal Kombat. Este tipo de juegos sin licencia a menudo intentan atraer a los jugadores de manera engañosa. El juego mantiene la apariencia del original, pero elimina características como fatalities y sangre, presentes en Mortal Kombat 2 especial. Incluye 7 personajes estándar, más Shang Tsung, mal escrito como Scan Tsung, y Goro. Sin embargo, Goro es del mismo tamaño que los otros personajes, debido a limitaciones de la consola NES. Existen sugerencias de que el juego se basa en un port de Game Boy. Los movimientos especiales están alterados, como la bola de hielo de Sub-Zero que actúa como una bola de fuego normal. Las arenas reflejan en gran parte el juego original, aunque su orden es diferente. La música es mayormente original, aunque incluye remixes de temas del juego original. Además, el juego tiene finales sencillos que varían según la dificultad, algo común en juegos piratas. Halo 2600, es un juego de acción y aventuras lanzado en 2010 por Ed Fries para la Atari 2600. Este juego permite a los jugadores controlar al jefe maestro y enfrentar enemigos en 64 pantallas diferentes. Al completar el juego, se desbloquea un modo legendario más difícil. Ed Fries, quien fue vicepresidente en Microsoft, se inspiró en su experiencia y en un libro sobre la programación para Atari 2600 para crear el juego. Con el apoyo de una comunidad de entusiastas, logró llevar a cabo este proyecto a pesar de las limitaciones técnicas de la consola. El jugador usa un joystick para navegar por escenarios como exteriores y bases, enfrentándose a enemigos con el riesgo de morir con un solo golpe. El juego completo ocupa solo 4 kilobytes y se lanzó en julio de 2010. Halo 2600 recibió críticas positivas, siendo considerado una maravilla técnica por condensar el juego original Halo en un formato tan reducido. Además, el juego fue seleccionado para una exposición en el Museo Smithsonian de Arte Americano. Su código se utilizó para crear un póster del jefe maestro, y el cartucho se relanzó en 2013. GameShark es una herramienta que permite modificar videojuegos desbloqueando modos y objetos, utilizando códigos para facilitar el juego. Es comúnmente usada en emuladores, especialmente en PC y consolas avanzadas. Funciona cambiando códigos binarios en la memoria del juego, lo que permite crear nuevos códigos para alterar distintas partes del juego. Un código GameShark incluye una memoria en blanco, una dirección de memoria y un valor en hexadecimal. Los GameSharks pueden encontrar ubicaciones en la memoria para descubrir nuevos códigos. Por ejemplo, si tienes 10 cargas de munición en un juego de disparos en primera persona y quieres cambiarlas a 255, usarías GameShark para buscar el número 10 en la memoria. Luego, con el valor actual de munición, refinarías la búsqueda hasta obtener el código para esa ubicación. En un ejemplo, el código podría ser 01FA202, donde A202 es la ubicación, FF es el valor almacenado, y 01 es el banco de memoria. Super Mario 12, es un simple hack de la versión japonesa de Yoshi's Cookie.
Lo único que cambia en el juego, es la pantalla de título. De ahí, es el mismo que el original. Nada más que decir. Rope Hero: Vice Town es un videojuego de acción y aventuras para iOS y Android. Desarrollado por Naxxe Execution and RPG Games, se lanzó por primera vez para Android en 2016. El juego se centra en la ciudad de Miami, Florida, conocida como Vice Town. Cuenta con un casino donde puedes jugar a minijuegos como tragamonedas y mucho más, además de disfrutar de cócteles y bailar. El juego incluye misiones y tareas, donde puedes obtener dinero y diamantes al completarlas. Está basado en la popular saga Grand Theft Auto, un videojuego de acción y aventuras de mundo abierto. El juego cuenta con una arena donde puedes luchar contra un jefe robot o contra zombies y ganar recompensas como dinero y ropa exclusiva. Un personaje del juego, Rope Hero, es un superhéroe que colabora con su amigo Tipson. Tipson le asigna tareas a Rope Hero para obtener dinero. La Wii es una consola de videojuegos lanzado en China en 2007 por una compañía llamada Kensington, y es una imitación explícita de la Wii. La consola se vende por 1.280 yuanes, esto es, alrededor de $170 norteamericanos, 119 euros u 83 libras esterlinas. La palanca de mando del Wii también es un plagio al diseño del control remoto Wii, pero es más pequeña en tamaño. Cuenta con detección de movimiento, pero no tiene la capacidad de señalar como el control remoto Wii. Wii también tiene una serie de modelos en distintos colores, ya que está disponible en los blanco, azul claro y rosa. Un nuevo diseño de la consola, coloquialmente llamado el Wii 2 por blogueros, posee características remodeladas en sus controladores y un diseño que recuerda a la consola Nintendo Entertainment System y a la PlayStation 3, así como soporte para los televisores PAL y NTSC. Incluye una ranura de cartuchos y un cartucho titulado 7-in-1. Super Lion King es una adaptación para Famicom del Rey León de Disney, creada originalmente por Westwood para Sega Mega Drive, creada por Super Game y publicada por Realtek en una fecha desconocida, 1995 o principios de 1996. También es conocida por ser la primera adaptación de Super Game en lanzarse al público, junto con Bomber Boy. Esta versión pirata se considera más precisa, fiel y jugable que la versión oficial desarrollada por Dark Technologies y publicada por Virgin. A pesar de ello, varios niveles, como la estampida, el cementerio de elefantes y el exilio, no están disponibles en Super Lion King. Sin embargo, la versión pirata sí incluye los niveles posteriores a Hakuna Matata, a diferencia de la versión de Dark Technologies. Existen dos versiones de este juego. La completa conserva la etapa de bonificación Bug2, y muestra la pantalla de presentación Super Game un poco más de tiempo, mientras que la versión Mapper 4, más extendida y más popular en los nuevos cartuchos de reproducción pirata, no la conserva. Pokémon Diamante y Jade son versiones piratas de un juego llamado Keita Idenhou Telephone 1. Estas versiones fueron creadas a partir de dos versiones originales del juego y están disponibles en varios idiomas, incluyendo español y alemán. Los diseños de las cajas de estos juegos son copias de Pokémon Oro y Plata, pero con criaturas que no pertenecen a esas series. Además, los cartuchos tienen carcasas diferentes de los originales y presentan errores de traducción y técnicas. Ambos juegos incluyen errores como bloqueo del juego y fallos en la visualización. La trama fue traducida de forma incorrecta, resultando en nombres de personajes alterados y confusos. La entrada de nombres también fue modificada, y algunas funcionalidades se eliminaron, como el reloj en tiempo real. Los cartuchos piratas a menudo no pueden cargar partidas guardadas debido a una medida antipiratería. Estas versiones son difíciles de encontrar hoy en día, y se solían distribuir como juegos Pokémon raros en sitios de subastas antes de ser prohibidos. A pesar de todo, aún se pueden conseguir copias de estos juegos. Despicable Me 2, en español, Mi Villano Favorito 2, es un videojuego para Sega Mega Drive basado en la secuela animada de Mi Villano Favorito de 2013. El juego es una versión mejorada de Bubble and Escape para Mega Drive, publicada por Sunsoft, que incluye pantalla de título, niveles y gráficos.
Después de presionar iniciar en la pantalla de título, aparece una pantalla negra con un texto que dice: ayuda a los Minions a recolectar los fondos faltantes para hacer realidad el sueño de Gru. Y bueno, eso es el juego. Hay muchos hacks sin licencia de la versión de PlayStation 2 de Grand Theft Auto San Andreas, con cambios principalmente gráficos y musicales, que a veces reemplazan escenas cinematográficas con vídeos y modifican ligeramente la jugabilidad. Algunos son mods de PC creados por fans, robados por piratas y adaptados a PlayStation 2. Es posible que algunos hacks provengan de países del sudeste asiático y de Latinoamérica, ya que el juego es popular allí. Pokémon Crazy Hit, también conocido como Crazy Hit 2, es un juego sin licencia para PlayStation que imita el estilo de Guacamole con personajes Pokémon. Originalmente, el juego venía con un periférico de Ufosoft llamado Crazy Hit, que se usaba junto con él. La caja del juego contiene 2 discos, uno con monstruos únicos y otro con varios Pokémon, que fue lanzado más tarde de forma independiente por piratas. En el juego, los jugadores deben golpear al monstruo o Pokémon indicado antes de pasar a la siguiente fase. Es muy difícil, ya que desde la primera fase aparecen múltiples monstruos, lo que complica el avance con un mando estándar. Al completar todas las fases, se muestra una animación de un martillo disparando un cohete. El juego no tiene música y solo cuenta con sonidos básicos, ocupa solo 5 MB, lo que lo hace pequeño para un juego de PlayStation. Cheetah-Man 2, es un juego de Active Enterprise para la NES, creado en 1992 como secuela de Cheetah-Man The Action 52. Aunque estaba planeado para lanzarse en ese año, nunca se lanzó oficialmente. En 1996, se encontraron 1500 copias en un almacén en Florida, que se vendieron posteriormente en mercados secundarios. La trama gira en torno al regreso del Dr. Morbius, quien ha creado al hombre mono para detener a los hombres guepardo. Los jugadores pueden controlar a Aries, Apolo y Hércules para luchar contra el Dr. Morbius y su equipo de mutantes. En este juego, el orden de los personajes se invierte, comenzando con Apolo en los primeros niveles. Cheetah-Man 2 es considerado uno de los peores juegos de la NES, con numerosos errores y dificultades para jugar. Sin embargo, ha ganado un seguimiento de culto, y muchos fans están adaptando su música a diferentes estilos, acumulando más de 100 obras en poco tiempo. Shred, es una versión rusa de Yoshi Bear Cartoon Capers para Sega Mega Drive. El sprite de Yoshi fue reemplazado por el de Shred del juego para Game Boy Advance Shred, Asle de Castle. El texto fue traducido al ruso. Nada más que decir. Yu-Gi-Oh! Es un retroport de uno de los juegos de Yu-Gi-Oh! Creado para Game Boy Advance, fabricado por Shenzhen Nanjing Technology. El juego está completamente en chino y las peleas dependen de los dados que se tiren. Los monstruos del jugador no pueden superar el nivel 59, aunque el jefe final tiene un monstruo de nivel 60. Naruto, es una versión rusa del juego Ninjas Kickback 3 de Sega Genesis. Se han añadido una nueva pantalla de título y texto argumental. Solo hay un personaje jugable, Tum Tum, cuya paleta de colores ha cambiado ligeramente. Se han eliminado las cinemáticas del juego. Windows 98, es una adaptación del sistema operativo Windows 98 de Microsoft para Famicom. Fue lanzado por el desarrollador chino Beiton Fan, a principios de la década del 2000. También existe una versión basada en Windows XP, creado por el mismo desarrollador. La conversión es bastante precisa de una vista sencilla, pero ninguno de los programas funciona correctamente, incluyendo funciones como la calculadora y el control deslizante de volumen. Debido a esto y a la falta de interactividad, esta adaptación no puede utilizarse como herramienta de aprendizaje para el uso del sistema operativo. Se desconoce su verdadero propósito. Curiosamente, esta adaptación no incluye sonido. Debido a la falta de compatibilidad con el teclado, no se incluye ninguno de los programas de la familia BASIC.
Este es un hack de Little Ninja Brothers que cambia la pantalla de título y reemplaza a los Ninja Bros por Mario y Luigi. Los gráficos utilizados son de Yoshi's Cookie. El juego se basa en la versión estadounidense de Little Ninja Brothers, en lugar de la versión japonesa, Super Chines 2. Counter-Strike es un hack ruso de Lethal Enforcers para Mega Drive. Se cree que el juego se lanzó después del año 2000, ya que comparte el nombre del popular juego de acción en primera persona Counter-Strike. Esta teoría se refuerza aún más, ya que tanto Counter-Strike como Lethal Enforcers involucran a oficiales que intentan combatir terroristas mientras intentan salvar o no dañar a rehenes, y que también luchan en lugares similares, como una oficina. Solo se modificó el título. Los textos se dejaron intactos, probablemente usando la versión PAL del juego, ya que está en inglés editado al ruso. El Samuri 60N1, o simplemente Samuri, es un dispositivo multijuego plug y play lanzado en 2006. Su hardware fue fabricado por Zeches y su software desarrollado por Hummer Technology. Utiliza el chipset VT03, un Famiclone de un solo chip con mejores capacidades gráficas y de audio. Este chipset también se usó para el Z-Dog, otro dispositivo de Zeches y Hummer Technology lanzado el mismo año. El Samuri tiene un diseño similar al de un control Xbox original. Al encenderlo, muestra una pantalla de inicio con la mascota de Hummer Technology, llamada Simmer Pony, y luego inicia un menú de juego llamado Star Angel, que incluye 60 minijuegos. En el menú, los jugadores pueden consultar su progreso en un minijuego llamado Star Bank. Al completar cada minijuego, se obtiene una estrella que se almacena en Star Bank. El jugador completa el juego al conseguir 60 estrellas. La mayoría de estos minijuegos son originales del Samuri, pero algunos son versiones de actos del juego de Hummer, como un port modificado de Sonic el Erizo. Algunos de los juegos del Samuri más tarde fueron reutilizados para el Z-Dog, con sonidos digitalizados adicionales. Dragon Ball Final Bout es un port pirata del juego de Sony PlayStation Dragon Ball GT Final Bout que fue desarrollado originalmente para Sega Mega Drive por un desarrollador desconocido y lanzado en 1998. También se haría un port para Super Nintendo con el nombre de Dragon Ball Z Final Bout. Tanto en la versión para Mega Drive como en la de Super Nintendo, el logotipo y varias pantallas de inicio provienen del juego original de PlayStation, y los sprites provienen de Dragon Ball Z Super Budokan. En la versión para Mega Drive, las voces provienen de Dragon Ball Z Hyper Dimension, mientras que la versión para Super Nintendo utiliza exclusivamente efectos de sonido y música de la versión oficial para Super Nintendo de Street Fighter 2. Tanto la versión para Super Nintendo como la de Mega Drive cuentan con 8 personajes jugables. Como la mayoría de los lanzamientos sin licencia para ambas plataformas de Sega Mega Drive y Super Nintendo, la versión para Mega Drive está ampliamente disponible tanto en su edición original como en varias reediciones piratas, mientras que la versión para Super Nintendo se distribuyó exclusivamente en Sudamérica. Un juego para Game Boy Color, basado libremente en los juegos de Mega Drive y Super Nintendo, se lanzaría en Taiwán bajo el nombre chino Wukong Waizuan, Wudoupian. Kirby Red Diamond es un juego pirata de Game Boy Advance lanzado a mediados de la década de 2000. Es una conversión de Pokémon de Kirby's Adventure. Se creía que el juego era un Kirby perdido o desconocido cuando empezó a aparecer en subastas en línea a principios de la década del 2000. Si se preguntaba a los vendedores sobre el juego, los anuncios se retiraban de inmediato, lo que dificultaba mucho obtener más información. Se contactó a un empleado de Nintendo of America para informarle sobre el juego, quien confirmó que era una imitación. Al iniciarse, el juego muestra una imagen de Kirby corriendo con el título Red Diamond Kirby's Star, que se difumina a otra imagen de Kirby mal dibujada, basada libremente en el sprite de la pantalla de título. El juego se revela entonces como una copia pirata de Kirby's Adventure, ejecutándose en el emulador de Pokémon.
La caja contiene ilustraciones robadas de Kirby y The Amazing Mirror y Kirby Ride, y la descripción del juego en la parte posterior es una copia de Kirby, Nightmare in Dreamland, lo que sugiere que esta versión pirata se lanzó alrededor de 2004. Además, el hecho de que Kirby, Nightmare in Dreamland fuera un remake de Kirby's Adventure explica la decisión del pirata de usar esta entrega de la serie Kirby. El cartucho del juego no guarda el progreso del jugador, al igual que Pokémon Diamante y Jade. Queen Fighter 2000, también conocido como Girls Fighters y Queen of Fighting 2000, es un juego sin licencia para Game Boy Color desarrollado por Bast Fame, un desarrollador y editor de videojuegos sin licencia con sede en lo que en ese momento era el distrito de la ciudad de Dali del condado de Taichung, Taiwán. Es un juego de lucha exclusivamente femenino basado en el título Girls Fighters de SNK para Neo Geo Pocket Color y fue publicado por la propia Bast Fame en Taiwán en el año 2000. El juego es el primer juego de lucha original de Bast Fame, siendo su anterior, Super Fighters S, esencialmente un port de The King of Fighters 97 para Game Boy Color. El juego utiliza el motor de combate de Takara, desarrollado originalmente para sus ports de The King of Fighters para Game Boy. El juego cuenta con varios niveles de dificultad, una prueba de sonido, partidas individuales por equipos y multijugador. Hay 16 luchadores para elegir, aunque el final de todos es el mismo. Batman es un Famiclone que se parece a la Xbox original, pero tiene una X roja. Se desconoce cuántos juegos incluye. Su diseño es similar al de la Extreme Box. Al igual que la Polystation, la caja se parece a la de la Nintendo 64. Tiene ilustraciones de la película Batman y Robin de 1997 y una imagen de la Xbox original. La consola cuenta con una pistola de luz, un cartucho Famiclone y dos controles similares a los controles del PlayStation 1. Brother Adventure es un juego de 1987 desarrollado por Zemina para MSX, que adapta a Mario Bros. Aunque se basa en la versión de NES, muchos gráficos han sido modificados, lo que lo hace un poco original. Los personajes Mario y Luigi se llaman Titán y Gamma. Su control no es igual al de Mario y Luigi, ya que no tienen el clásico derrape, lo que facilita su manejo. Para vencer a un enemigo, debes saltar a la plataforma de abajo, haciendo que se levante de espaldas, y luego tocarlo para derrotarlo. Al no eliminarlo, el enemigo se levantará y se moverá más rápido. También puedes usar bloques POW para atacarlos. Si un enemigo te golpea, pierdes una vida. Si se acaban tus vidas, el juego termina. Se considera un precursor de la serie Superboy. Mario 3, Around the World, es un juego de plataformas no oficial, creado por BMW y publicado por KDS. La historia comienza con una nube misteriosa que secuestra a la princesa Peach, y Mario se entera que Wario está detrás de esto, por lo que decide rescatarla. La jugabilidad es simple, con un diseño de niveles básico y una física poco realista. Mario se controla con el botón A para correr y B para saltar, mientras que lanzar bolas de fuego se hace con el botón C. Los únicos potenciadores son los super champiñones y las flores de fuego, que no alteran su apariencia. Se pueden ganar vidas extra al recoger 100 monedas. La mecánica de salto es extraña. Se puede aumentar la altura del salto al mantener presionado B, pero al soltarlo, Mario cae rápidamente. Además, no se sigue la gravedad de forma realista, lo que afecta su movimiento. El juego tiene 22 niveles con diferentes temáticas. 11 egipcios, 6 aztecas y 5 árticos. Hay enemigos conocidos como Goombas y Koopas, y algunos nuevos como una criatura blanca con aspecto de rinoceronte. Además, el juego utiliza gráficos y música tomados de otras fuentes, algo común en los juegos de BMW. Los sprites provienen de Super Mario All Stars y parte de la música es de TFM Music Maker. También se incluyen pantallas intermedias entre niveles y sonidos que acompañan las muertes de Mario. Hyper Pac-Man, también conocido simplemente como Hyperman, es un juego arcade de laberinto desarrollado y publicado por Semicom en 1995.
Es un título sin licencia que utiliza personajes de la serie Pac-Man de Namco, y que a menudo se compara con los juegos Arcade Pac-Man y Pac-Man Arrangement, el último de los cuales es posterior a este juego, por su jugabilidad y sus visuales. El jugador controla a Pac-Man y debe comerse todos los puntos mientras evita a los fantasmas. Cada laberinto contiene bolas de poder que le permiten comerse a los fantasmas. Hay muchos potenciadores ocultos por los niveles, como bombas que pueden destruir las paredes del laberinto y cascos que disparan láseres. El juego también incluye un modo cooperativo para 2 jugadores, donde el segundo jugador controla a un Pac-Man rosa con un arco, probablemente diseñado para ser Miss Pac-Man. Este es un hack de Super Mario Bros. Que reemplaza a Mario con Bart Simpson. El juego desbloquea el hack de selección de escenario y permite seleccionar mundos superiores a 8-1. Simpsons IV apareció en anuncios de revistas de juegos de acción de Argentina desde 1993. Pokémon Chaos Black es una ROM hackeada de Pokémon Rojo Fuego, creada por Neutree Inc., conocida por incluir muchos Pokémon falsos. Se puede jugar en un emulador o en cartuchos piratas. La historia comienza con una leyenda sobre los Pokégods, que fueron sellados y ahora están en la región Beaules. El jugador debe seguir los pasos de su hermana y convertirse en maestro Pokémon. Después de la leyenda, el profesor Oak te pide tu nombre y el de tu rival. Comienzas en tu casa, donde hay una poción que restaura energía a los Pokémon. Debes salir y el profesor te advierte sobre la hierba alta. Luego, te lleva a su laboratorio donde elige entre 3 Pokémon iniciales: Magit, Flaon y Glico. Cada uno es adecuado para diferentes tipos de jugadores. Después de elegir un Pokémon, te enfrentas a tu rival, que siempre elige el Pokémon con ventaja. Se recomienda usar la poción durante la batalla. Tras el combate, el profesor deja que los entrenadores vayan a Beaules. En Ciudad Verde, debes entregar un paquete al profesor y recibir 2 Pokédex. Luego, debes atravesar el Bosque Verde y derrotar a varios líderes de gimnasio en diferentes ciudades, incluyendo Brock y Misty, antes de enfrentar al alto mando y a tu rival. El juego se puede obtener como ROM para un emulador o físicamente como un cartucho. También puede encontrarse en multicartuchos o mercados. Antes de seguir con el video, te quería pedir un favor. Si todavía no estás suscrito al canal, sería genial que lo hicieras. La verdad es que más del 90% de las personas que ven los videos no están suscritas, y eso me ayuda muchísimo para seguir creando contenido así. Y si no te animas a suscribirte, con que le des like a este video ya me haces un gran favor. Gracias por estar aquí. Ahora sí, continuemos con el video. La Amstrad NN900 es una consola Famicom fabricada por una empresa desconocida, que dice ser Amstrad, comercializada en Italia después de 2001, posiblemente alrededor de 2003 o 2004. Esta consola es básicamente una Famicom con multicart integrado. La caja incluye 2 joysticks, una pistola de luz barata, usada solo en 2 de los juegos incluidos, un manual de instrucciones, un adaptador de corriente de 9 VCC, y un cable coaxial con conmutador de antena. La PCB es muy pequeña y casi no tiene más que una entrada Famicom estándar de 60 pines y 2 chips de epoxi cubiertos con cinta en la parte posterior, y se conecta a la entrada de energía, las salidas de audio y video y los interruptores frontales y por de joystick con cables de cinta soldados. Los componentes son tan pequeños y están tan separados que la mayor parte del espacio dentro de la consola está vacío. Los joysticks están inspirados en los mandos originales de PlayStation, los primeros exclusivamente digitales, sin los botones I y D ni los joysticks analógicos, pero con la posición y el etiquetado prácticamente intactos. La pistola es simplemente una pistola de luz barata. Tanto los controladores como la consola son de fabricación barata y propensos a romperse, tanto las carcasas como el propio cable. El sistema se puede conectar al televisor mediante RF, por defecto, o mediante vídeo compuesto con audio mono. Esta consola también puede considerarse una variante de PlayStation 2, debido a sus afirmaciones falsas y su parecido con la PlayStation 2 reales.
Cool Spot SpongeBob es una modificación no oficial creada por fans, basada en la versión europea del juego Cool Spot para Sega Mega Drive, en la que el personaje original Cool Spot es reemplazado por Bob Esponja, manteniendo la jugabilidad y niveles originales, comenzando en el nivel Wading Around. Este hack fue creado en Rusia y no es un juego oficial de Bob Esponja, sino una curiosidad para los fans de los juegos retro y del personaje. Dr. Hello es una versión no oficial de Dr. Mario, creada para MSX y adaptada a Sega Master System por Clover, bajo el nombre Cisco. El Hello hace referencia a Hello Soft. Este juego presenta varias diferencias en comparación con el original de NES, incluyendo nuevos diseños para los virus y una trama diferente. La historia sigue al Dr. Hello, que trabaja en el Instituto de Investigación Rey Salomón. Descubre un nuevo tipo de virus que se propaga rápidamente debido a la negligencia de su asistente, Big. Para combatirlo, el Dr. Hello desarrolla una vacuna. El juego, al igual que Dr. Mario, implica eliminar virus de la pantalla mediante la colocación de pastillas de diferentes colores. Si logras combinar 3 pastillas del mismo color con un virus, este desaparecerá. Al completar todos los virus, terminas una ronda, pero si las pastillas llegan a la parte superior de la pantalla, pierdes. Los virus tienen características distintas en esta versión. Por ejemplo, el virus rojo tiene cuernos y el azul tiene orejas de conejo. Además, el diseño del juego y el HUD ha cambiado significativamente, así como la música y las escenas cinemáticas, que incluyen enfermeras tras cada 5 niveles completados. Super Donkey Kong 99 es un juego pirata para Sega Mega Drive que se inspira en Donkey Kong Country. No es una adaptación directa, sino un juego de plataformas original que utiliza elementos de estos juegos. Los controles son simples. A para recoger barriles, B para correr y C para saltar. En este juego, Donkey Kong es el único personaje jugable y no hay ataques como el rodante o el de palmada. Esto significa que se puede vencer a los enemigos solo saltando sobre ellos o lanzándoles barriles. Además, no se pueden hacer saltos o correr mientras se sostiene un barril, y solo hay un punto de vida. El juego no tiene puntos de control, contraseñas ni opción de guardar, pero ofrece continuaciones ilimitadas. Se compone de 5 mundos, cada uno con 2 fases y un jefe final. Los 2 primeros mundos están inspirados en niveles de Donkey Kong Country 3, mientras que los demás se basan en el primer Donkey Kong Country. La música incluye versiones de temas de Donkey Kong Country y Super Mario All Stars, y los efectos de sonido son tomados de la trilogía de Donkey Kong Country. Teletubbies es un juego pirata para Famicom basado en la serie infantil británica de la BBC del mismo nombre. En realidad, es una versión pirateada del juego Mario Bros. La jugabilidad es idéntica a la de Mario Bros. Ya que se trata de un hack, con las únicas diferencias en los personajes principales. Los sprites compartidos de Mario y Luigi se sustituyen por los de Dixie, aunque las paletas de colores sin modificar hacen que ambos se parezcan a la. Se ha eliminado el logotipo y los derechos de autor de Nintendo de la pantalla de título. Toy Story es un juego pirata basado en el juego original para Famicom, desarrollado en 1997 por Ei Hao-yan. El jugador controla a Woody, cuyo único ataque es lanzar una cuerda que aturde a los enemigos brevemente. El juego tiene 5 niveles, incluyendo 2 niveles de jefe, y se puede completar en menos de 10 minutos. Cada nivel comienza con una escena cinemática que sigue la narrativa de las otras versiones, aunque con muchos errores y algunas escenas no coinciden con los niveles, dado que se han eliminado varios. El primer nivel es similar al de otras versiones, donde Woody debe atacar radios y un cubo de soldaditos. En el segundo nivel, el jugador avanza a la derecha sin enfrentarse a Buzz Lightyear. Este nivel introduce desplazamiento vertical, que no existía en el original. El tercer nivel incluye la primera batalla contra bots, que es más fácil, ya que aparece aleatoriamente y dispara un láser, pero puede estar demasiado alto para golpearlo. El cuarto nivel es un nivel de conducción aérea donde Woody controla un coche RC dentro de la habitación de Andy, recogiendo pilas. Finalmente, el quinto nivel es la segunda batalla contra bots en una gasolinera, donde Boss salta y es invulnerable en ciertos momentos.
Al completar el juego, se ven los créditos y se regresa a la pantalla de título. Mario Kart es un juego de carreras pirata original para Game Boy Advance, creado por Syntax. Utiliza el mismo motor que otro juego de Syntax, Disney Kart. A pesar del nombre, es un juego de carreras de desplazamiento lateral con aviones a reacción. Cuenta con 4 personajes jugables: Mario, Luigi, Yoshi y Toad. El juego consta de 4 escenarios: el espacio exterior, una ciudad, una zona oceánica y el cielo. Hay monedas y otros objetos dispersos por los circuitos que los personajes pueden recoger. Se pueden recoger bombas y misiles destellantes para usarlos como armas. Recoger estrellas te da un pequeño aumento de velocidad. The Panda Prince es un juego de piratas inspirado en Donkey Kong Country. Fue desarrollado por antiguos empleados de Sachin y publicado en 1996 por Shin Shin Electronics. La historia del juego gira en torno a una reina panda que es capturada por una avispa. El padre de la reina pide al rey panda que la rescate, pero es el príncipe panda quien toma la decisión de salvarla, junto con su amigo Panda Boy. Aunque el juego tiene gráficos y personajes originales, utiliza varias músicas de Donkey Kong Country. La jugabilidad es similar a la de Donkey Kong Country, pero los niveles tercero y quinto presentan elementos más originales. Los jefes del juego, Very Naughty y Master Neki, tienen un diseño diferente y se enfrentan en contextos distintos. La palabra Kong se sustituye por Go. Hay 2 salas de bonificación, una en el primer nivel y otra en el tercero. En la primera sala, el jugador puede ganar un nivel donde controla un avestruz que recoge plátanos. Sin importar el resultado, el jugador regresa al inicio del primer nivel. La sala de bonificación del tercer nivel es también accesible, pero la sala de Rambi no lo es debido a la eliminación de fichas tras completar el nivel. A diferencia del original, la función de guardado se realiza mediante contraseñas. Fen Jin Dao es un juego inspirado en The Legend of Zelda: Link's Awakening, creado para Famicom por Nice Code Software y publicado por Shenzhen Nanjing Technology Co. Ltd. En este juego, los enemigos quitan un corazón al golpear y el personaje se detiene al usar la espada. Hay 10 elementos en el juego, que solo permiten desbloquear 7 mazmorras, sin rompecabezas, solo laberintos con enemigos. Cada mazmorra termina con un jefe que otorga un corazón adicional al ser derrotado. El protagonista, llamado Zelda, es el príncipe de Shador, que, tras ser forzado a abandonar su reino por la corrupción, naufraga en la isla Ranagar. Al despertar, se entera de que ha de abrir los 6 sellos para romper una maldición. A lo largo del juego, ayuda a aldeanos para avanzar y, después de la 6ª mazmorra, se enfrenta a un demonio que ha secuestrado a Kalu. Tras derrotarlo, se revela una conexión con la diosa de la isla, aunque Kalu permanece perdida. El juego presenta fallas técnicas notables, como bloqueos y reinicios inesperados en las mazmorras. Estas imperfecciones afectan la jugabilidad y pueden llevar a la reinicialización de las mazmorras o interferir con las peleas contra los jefes. Tank 1990 es una versión modificada del juego Battle City para Famicom, desarrollada en 1990 por Yamsan Software. Esta versión cambia los niveles del juego original e incluye un formato multicard que ofrece 14 conjuntos diferentes de hacks de nivel, con etiquetas desde tanque A hasta tanque N. Las versiones más recientes solo cuentan con el modo tanque A y contienen 50 niveles, más que los 35 del juego original. Tank 1990 introduce 2 nuevas armas: un barco que permite a los tanques moverse en el agua y un cañón que maximiza la potencia del jugador y proporciona invulnerabilidad a 3 disparos enemigos. Los tanques enemigos pueden recibir potenciadores y todos los tipos de tanques pueden tener escudos. Los jugadores inician con el primer nivel de mejora del juego original y pueden usar el botón B para disparo turbo. Este hack ha sido instalado en casi tantos multicards como el juego original, con numerosas versiones, como Future Tank y Sea War 2000. Existen diferentes versiones de Tank 1990, con variaciones en los mapas, además de actualizaciones entre 1989 y 1994. Es más conocido que el original debido a su popularidad y piratería.
Una Polystation, a veces llamada la máquina Poly, es un Famiclone que se asemeja a la PlayStation original. Tiene una ranura para cartuchos ubicada debajo de una tapa, similar a la PlayStation. Con el tiempo, se ha hecho famosa por sus lanzamientos, que a menudo se atribuyen erróneamente a Nintendo o Namco. La consola proviene de China y se vende en varias regiones, incluyendo Latinoamérica, Sudeste Asiático, Europa, Oceanía y ocasionalmente Norteamérica. Se desconoce su fabricante. Existen principalmente dos versiones, una que se parece a la Sony y otra a la PlayStation original, siendo la primera la más común. También hay una versión llamada Super Polystation 2. El empaque de la Polystation suele exagerar las capacidades del hardware, afirmando que tiene sonido estéreo, aunque realmente es mono. Además, muestra imágenes de juegos de sistemas más avanzados. También hay variantes como Mini Polystation, que son sistemas LCD con software diferente. Otros Famiclones, como PS Kid y Game Player, se pueden confundir con la Polystation, pero estos incluyen juegos integrados. La Polystation es conocida por su eslogan: "Esto ya no es un juego". Algunas versiones son compatibles con cartuchos de 60 y 72 pines. Super Segundo Sonic es un juego para Game Boy Color creado por Syntax, que es una versión modificada de Pokémon Platinum. En este juego, Sonic, Tails y Knuckles son los personajes principales y el orden de los niveles ha sido cambiado. Hay una barra de MP en la parte inferior, pero no parece cumplir ninguna función. Los gráficos de Sonic y Knuckles provienen de Sonic Advance y posiblemente de otros juegos, y han sido degradados, mientras que Tails ha sido ligeramente editado, lo que explica su falta de la habilidad de volar. Algunos gráficos están modificados de Sonic Advance, sugiriendo que el juego se lanzó en 2001 o después. Los sonidos suelen ser más altos que la música, lo que dificulta escucharlos. Al igual que Pokémon Platinum, este juego tiene protección contra copia, lo que impide que se ejecute en cartuchos o emuladores no autorizados. Sin embargo, se conocen volcados de datos sin procesar y versiones pirateadas. Este juego es compatible con el Game Boy original, aunque algunos gráficos se ven extraños. Por último, Sonic es el único personaje en la caja de arte que no utiliza arte de Sonic Adventure, ya que su diseño parece venir de la caja de Sonic 1, 2 o 3 para Mega Drive. Call of Duty Ghosts es una versión rusa hackeada para Mega Drive de la versión inédita de Sega Genesis del juego Time Tracks. Usa el nombre del juego de Activision lanzado por primera vez el 5 de noviembre de 2013. Nada más que decir. Puckman Pokémon, también conocido como Jingling Jiazu, es un juego arcade distribuido por Sun Mixing Co. Ltd. Ipsco, Ltd. en el año 2000. El juego se juega de forma similar a un Pac-Man estándar, con efectos de sonido de Miss Pac-Man. Se puede jugar en modo cooperativo, con el primer y segundo jugador controlando a Pac-Man y Pikachu respectivamente. Al igual que en Pac-Man, el objetivo es recolectar todas las bolitas del nivel mientras se evita a los enemigos que patrullan el nivel. Pueden adoptar la apariencia de los fantasmas tradicionales Blinky, Pinky, Inky y Clyde, y dos Pokémon. Un conejo azul, similar al primer enemigo de Pokémon Monster de Gantech, y una oruga verde similar a Caterpie. Ninguno de los enemigos parece seguir un sistema de seguimiento del jugador como en la mayoría de los juegos de Pac-Man, y los enemigos simplemente alternan entre seguir al jugador o tomar desvíos. Una vez que el jugador llega a la etapa 11, cada etapa posterior utiliza una selección de enemigos consistente. Blinky, Conejo, Pinky, Inky. Hay un total de 8 mundos con 4 niveles cada uno, divididos por niveles de bonificación con límite de tiempo, que otorgan oportunidades para obtener puntos y vidas extra. Durante estas etapas de bonificación, el jugador puede pulsar el botón de disparo para acelerar, lo cual también es posible en las etapas principales, tras conseguir un potenciador de ala. Otros objetos incluyen la tradicional fruta de Pac-Man, cuyo valor no aumenta con el progreso del juego, veneno que invierte la dirección del movimiento del jugador y un símbolo del yin-yang que recarga todas las bolas de un escenario. A diferencia de los juegos de Pac-Man tradicionales, las bolitas ingeridas no cuentan para la puntuación del jugador hasta que se completa el nivel.
En el modo de 2 jugadores, el jugador que consuma más bolitas se lleva todos los puntos. Bomba Patch es una serie de modificaciones para el videojuego Pro Evolution Soccer, creada por Ian Jefferson, un dueño de una tienda de alquiler en Brasil. Comenzó en 2007 cuando organizó un torneo en su tienda, cambiando los equipos extranjeros por brasileños. Aunque Jefferson dejó de trabajar en Bomba Patch en 2008 para ir a la universidad, posteriormente se dio cuenta de su popularidad y comenzó a actualizarlo de nuevo. Con el tiempo, se crearon varias versiones y se establecieron redes sociales para el mod. Jefferson había modificado otros juegos previamente, y su primer torneo no ofrecía premios, pero al final decidió regalar eclairs de chocolate, lo que llevó a nombrar el campeonato Copa Bomba. El mod se actualizaba semanalmente y se popularizó rápidamente, incluso apareciendo en otros vendedores. Sin embargo, Jefferson se alejó del proyecto por su estudio, solo para descubrir más tarde su éxito en el mercado. Cuando regresó, actualizó Bomba Patch, incorporando el apoyo de una tienda que lo patrocinó. Introdujo un tema musical que se volvió icónico en la escena gamer brasileña. Aunque ha perdido algo de popularidad con nuevas consolas, Jefferson aún publica actualizaciones y ha creado un canal de YouTube. Bomba Patch ha influido en la popularidad de Pro Evolution Soccer en Brasil, y su versión 2022 se ha descargado más de 100.000 veces. Pokémon Frigo Returns es un hack de Pokémon Rubí y Zafiro con muchas versiones diferentes, algunas con una paleta de colores más clara y otras con diferencias de texto. La ROM original tiene un cuadro de texto al principio del juego que dice: este juego ha sido hackeado por el fantasma de Poké 4U Inc., que fue eliminado de la mayoría de las versiones de cartucho, las cuales también tienen la paleta de colores más clara. Un posible editor podría tener las iniciales VC, debido a que algunos cartuchos tienen una pegatina con las letras VC sobre el tornillo. La portada muestra una imagen de Michael, el protagonista de Pokémon XD, Gale of Darkness, así como del Pokémon Lucario de la 4ª generación. Sextris es un clon de Columns creado por Dwayne Agles Group en junio de 1997 para la Super Famicom, más conocida como la Super Nintendo. El juego es una versión casera o para adultos sin licencia de Columns, a veces distribuida como Hentai Columns, creada por LB Company en 1993. Al iniciar el juego, se reproduce una muestra de una mujer gimiendo. Hay gemas de diferentes colores. Tras colocar 3, el juego termina diciendo borrar y muestra una imagen para adultos. Sextris tiene 5 imágenes para adultos. Es imposible perder, ya que cada vez que se colocan 3, cambia de fase. En el nivel 19, el juego se detiene y entra en un controlador de fallos llamado DBBRK versión 1.0. Super Bioman 4 es un juego para MSX desarrollado por Clover. Es un plataformas de acción sencillo, con controles básicos y una jugabilidad directa, pero lo que más llama la atención es su aire de copia descarada de otros juegos más populares, algo que era bastante común en el catálogo de MSX, especialmente entre desarrolladores coreanos como Zemina. A pesar de sus limitaciones y de que muchos lo consideran un juego sin mucho sentido, sigue siendo recordado con cierta nostalgia por quienes exploraron el extenso y a veces extraño universo de los videojuegos retro en este sistema. Pocahontas es un juego de Famicom, lanzado en 1997 por Josenkan Electronics, basado libremente en Pocahontas de Sega Genesis. Fue desarrollado por Eijou Yan y presenta controles similares al juego original, con el botón A para saltar y B para interactuar con animales. A diferencia de la versión de Genesis, Meeko no es un personaje jugable. Pocahontas puede usar varias habilidades, como correr y nadar, sin necesidad de obtener ciertos espíritus del juego original. El juego tiene un estilo de plataformas más estándar, y el collar de Pocahontas es ahora esencial para avanzar en el juego. Muchos elementos que eran solo detalles de fondo en la versión original ahora son peligros que deben ser evitados. Si Pocahontas recibe 4 golpes pierde una vida, y no hay invencibilidad después de recibir un golpe, lo que puede resultar en ser golpeado varias veces. Puede recuperar salud al recoger manzanas. Hay 5 etapas, cada una inspirada en niveles de la versión original.
Los gráficos son similares a los del juego de Genesis, pero con errores en el nombre de Pocahontas. También hay un menú de depuración y opciones secretas disponibles a través de combinaciones de botones. Digimon Ruby, también conocido como Digimon Ruby, es un juego de rol pirata para Game Boy Advance, basado en el segundo anime de Digimon. Inicialmente creado en chino, fue traducido irregularmente al inglés y lanzado en 2003. Su trama sigue de manera vaga el arco inicial de Digimon Adventure 02, centrándose en Dazu. Durante un campamento, Dazu es transportado al mundo de las figuras y debe regresar al mundo humano mientras detiene el plan del emperador Digimon. El motor de sonido del juego fue creado desde cero, utilizando música chiptune típica de Game Boy y limitando las muestras PCM. La mayoría de los efectos de sonido provienen de los juegos Keita y Denju Telefan. Aunque no se menciona a ninguna compañía, existen indicios de que fue desarrollado por Bastfame, ya que la banda sonora incluye música reciclada de varios juegos asociados con esta compañía. El sistema de batalla y muchos movimientos están reciclados de otros juegos no licenciados. También se utilizan sprites en común con Digimon Zafiro, que reutiliza música de Crazy Rich Man 2. A principios de 2010, se vendieron reimpresiones de las versiones en inglés en el sitio web Volumerates. Estas reimpresiones contenían versiones desprotegidas de los juegos y fueron las primeras en circular públicamente antes de lanzamientos posteriores. Donkey Kong 5, The Journey of Overtime and Space, es un juego pirata para Game Boy Color lanzado por Syntax y desarrollado por BBD. Es un clon de Super Mario Bros. Deluxe y presenta a Donkey Kong como protagonista. La historia sigue a Sodoma, una hermosa muchacha amiga de Donkey Kong, quien cuida las plantas del mundo al distribuir luz, aire y agua. Un malvado lombado rapta a Sodoma, lo que causa que las plantas mueran y el mundo se vuelva desolado. Donkey Kong, hambriento y debilitado, sale de su bosque para buscar comida y salvar a su amiga. A medida que el jugador avanza por los mundos, Donkey Kong parece encontrar a Sodoma, pero resulta ser una ilusión. Después de superar muchas dificultades y conquistar Londres, Donkey Kong finalmente salva a Sodoma, y el mundo vuelve a florecer. El juego incluye 5 mundos inspirados en Super Mario Bros. Y presenta gráficos y sprites de otros juegos de Game Boy. Sin embargo, los controles son deficientes y lentos. A pesar de esto, el juego ofrece infinitas continuaciones. La música y los efectos de sonido son de Pokémon Pinball. Pesadelo, es un juego de disparos arcade lanzado por la compañía Forte II en 1989. Es una versión modificada de Knigmare, un juego de 1986 de Konami para MSX1. El juego eliminó todas las referencias a Konami, aunque el nombre japonés original, Mahou Densetsu, se mantiene. Se realizó una traducción al portugués brasileño que cambió el copyright a Brasil 1989 y Boa Sorte, además de actualizar la pantalla de fin de juego a Chao. El jugador controla a Popolón, un caballero que debe rescatar a la princesa Afrodita. Puede disparar flechas y mejorarlas al recoger esferas. Existen casillas con signos de misterio, que pueden dar piezas de ajedrez para conseguir puntos y vidas extra, o incluso efectos como destruir todos los enemigos en pantalla. El juego empieza en la etapa 2 de Knigmare, omitiendo la primera. Si se insertan demasiadas monedas, puede aparecer un error de ficha presa. Se sabe poco sobre la compañía, destacando que también se convirtió a máquina recreativa el juego Penguin Adventure sin autorización. Felix vs. Harry, también conocido como Felix DK2, es un hack de Tiny Toons Adventures lanzado en algún momento de 1995. El juego presenta personajes de varios dibujos animados. Como la mayoría de los hacks, solo se cambian los gráficos, mientras que los niveles, la música, los colores y el texto originales se conservan.
Los 4 personajes originales, Buster Bunny, Lucky Luke, Dizzy Devil y Furball, fueron reemplazados por Felix the Cat, Ursto de Peanuts y 2 personajes aparentemente originales, respectivamente, y el enemigo ratón genérico ahora es Jerry de Tom y Jerry. Montana Max, Bugs Bunny y el tiburón se muestran reemplazados por Jerry, Kitty Cat y Haberhaw en la introducción, aunque permanecen intactos en el juego real. Concord Condor en la escena de final de nivel también se le ha dado un sombrero de Mickey Mouse. El cambio más extraño es la pantalla de fin de juego, que presenta una rata roja, reemplazando a Little Pepper, perseguida por un Sylvester enojado de Looney Tunes o Tomcat de Tom y Jerry, reemplazando a Calamity Coyote. Truco 96, es un juego virtual argentino de Sega Mega Drive lanzado en 1995. El jugador era Tito. Los controles están en español. Carta 1 de A, carta 2 de B y carta 3 de C. La canción está extraída de Battlemania, Taijing. Nada más que decir. Shit MSX, es un juego desarrollado por David Boosters y lanzado por Acosoft en 1985. Es un clon de Pac-Man que utiliza gráficos de la versión de Namco y presenta voces digitalizadas. El juego ha sido criticado por su lenguaje grosero. La jugabilidad es similar a la de Pac-Man, pero con algunas diferencias, como el grito de Pac-Man al perder una vida, que es "oh shit", y fin del juego, tras perder todas las vidas. El juego también incluye características únicas, como fantasmas que cambian de color y la opción de ingresar iniciales después de perder todas las vidas. Se lanzó en los Países Bajos como "oh shit", y en Europa como "oh no", donde el grito de muerte es "oh no". La carátula del juego es inusual y no se asemeja a la original. Existen errores en el juego, como la muerte de Pac-Man por fantasmas en momentos erróneos y fallos en frutas después del nivel 14. Una traducción al español fue hecha por Disprosoft, y el juego ha sido pirateado y compilado en distintas versiones. Terrifying 9-11, es un juego para Game Boy Color que salió después de los eventos del 11 de septiembre de 2001. Fue desarrollado por Wangxing Tech, y se lanzó en chino e inglés. También tuvo una versión modificada en China continental. El juego es un port no oficial de Metal Slug 1. Se reconoce porque incluye imágenes reales de los atentados del 11 de septiembre. La jugabilidad es parecida a Metal Slug, usando el botón A para saltar y el B para disparar. Los gráficos son buenos considerando las limitaciones de la consola y los jefes resultan más sencillos. El orden de las misiones 4 y 5 está cambiado, y al terminar un nivel aparece un diálogo entre George Bush y Osama Bin Laden. El juego trata sobre la reacción de Estados Unidos ante los ataques y el papel de las Fuerzas Armadas. Solo existen versiones en inglés y chino disponibles. La canción de la introducción es Shir la Salón, un himno del movimiento por la paz en Israel. Diggerman, es un juego no oficial creado por Kyle Hodges para el sistema Neo Geo de SNK, versión MVS. En el juego, los jugadores explorarán el subsuelo para recoger diamantes, frutas y joyas que dan puntos. Los jugadores pueden enfrentarse a rocas y utilizar bombas, pero las explosiones o golpes pueden costarles caro. Diggerman se basa en Boulder Dash y muchos elementos provienen de Gururin, un juego de puzzles de 1994. Aunque se llama Diggerman, el primer jugador es una mujer. La fuente Comic Sans MS se utiliza en las pantallas del juego. Aunque iba a ser publicado por The Game Room, la publicación fue cancelada sin razón clara. Coco Adventure, es un juego de plataformas lanzado en 1993 para Famicom por OpenCorp. Es uno de los pocos juegos de este sistema desarrollado en Corea del Sur y es conocido por su versión inédita en Estados Unidos, Bootsy Wild Dog. Los jugadores controlan a Coco y Subzy, quienes tienen las mismas habilidades y pueden jugar en modo individual o multijugador, completando fases por turnos. El objetivo es recolectar llaves antes de que se acabe el tiempo y enfrentar a un jefe al final de cada una de las 5 fases. El juego incorpora mejoras, potenciadores y elementos visuales de otros juegos como Super Mario World. Se planeó un lanzamiento modificado con el personaje masculino Waldor, que no se realizó.
Además, se han notado similitudes gráficas con Toto World 3 y un prototipo temprano llamado Kung Fu Kid. También hay elementos gráficos infrautilizados y un diseño de niveles similar al Chocolate Island 4 de Super Mario World. Honey Peach es un juego de piedra, papel y tijera para adultos desarrollado y publicado por Sachen en 1990. El jugador se enfrenta a 5 mujeres diferentes, a las que debes derrotar en 3 rondas. La ronda se gana al conseguir 2 manos ganadoras. Tras cada set, el jugador recibe una foto de su oponente sin la prenda apostada. Si pierde una ronda, no se muestran fotos a menos que haya apostado sus bragas. Al perder 3 rondas, el jugador se ve desnudo, lo que termina la partida. Las posibles combinaciones de manos cambian rápidamente en la pantalla. Al pulsar A, se selecciona la actual. Kiri-san in Fantasia es un hack del juego Hudson's Adventure Island, desarrollado por Juera y lanzado en 1987. El personaje principal es Kiri-san, un títere del programa infantil taiwanés GGWLL. Este juego presenta modificaciones en la música y los gráficos, destacando que el maestro Higgins ahora es Kiri-san, que se asemeja a Mario. La pantalla de inicio muestra a Kiri-san caminando hacia la derecha antes de subirse a un globo. En el juego, Kiri-san lanza pinceles y come comida rápida en lugar de frutas. Los enemigos han cambiado, incluyendo cangrejos en lugar de caracoles y magos en lugar de coyotes. Además, Kiri-san usa una bicicleta en lugar de una patineta y ciertas señales y elementos visuales han sido eliminados o simplificados. Hay un robot como jefe, y la plataforma que eleva al jugador tras derrotarlo presenta fallos. También se ha cambiado el orden de algunos niveles. La abeja de Hudson se ha sustituido por un símbolo de efectivo, permitiendo al jugador seleccionar niveles. Irak War 2003 es un juego no oficial para Sega Mega Drive que se inspira en la guerra de Irak. No se conoce quién lo desarrolló, pero su estilo es parecido al de The Caliber. En este juego, el jugador toma el papel de un soldado iraquí que enfrenta a las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido, a diferencia de otros juegos que suelen mostrar el punto de vista estadounidense. Durante la guerra de 2003, Estados Unidos y Reino Unido invadieron Irak bajo la afirmación de que el país tenía armas peligrosas. El juego es un shooter en primera persona donde el jugador permanece en un lugar fijo y debe proteger el río Tigris. Se controla una torreta y un RPG, y los disparos son efectivos y aciertan. Hay 3 tipos de enemigos: soldados, paracaidistas y helicópteros. Cuenta con 45 niveles en total. Aunque los gráficos son originales, los fondos parecen fotografías. No tiene música, y algunos efectos de sonido fueron tomados de otros medios. Además, el juego presenta algunos errores, como escribir Kuwait como Kuwait. Xbox es un juego arcade creado por Tengen en 1990. Debes recolectar llaves y monedas, avanzar y disparar a robots enemigos. Tiene 40 niveles y presionar seleccionar reduce tu salud. Nada más que decir. Miss Peach World es un juego sin licencia para Famicom lanzado en 1991. Es una modificación gráfica de otro juego sin licencia para NES, Menace Beach, también conocido como Sunday Funday. El juego fue publicado por Hacker International. Su portada muestra a la princesa Peach de la franquicia Super Mario Bros. Con una gorra de Mario. La jugabilidad ha cambiado poco con respecto a Menace Beach. En lugar de un chico, el personaje es una mujer con falda que guarda un parecido superficial con Marilyn Monroe. También hay algunos cambios menores en los enemigos. En lugar de escenas de una chica atada, o una señora de la iglesia, como en Sunday Funday, el jugador ve fotos de mujeres sin ropa. El jefe final ha cambiado de Demondan a un médico disparando una jeringa. La música también ha cambiado, tomada del juego Azdragon Mahon. Se sabe muy poco sobre la historia del juego. Supuestamente, se desarrolló originalmente como así, pero posteriormente cambió a su título actual.
Existen varios vídeos de juego en japonés, incluyendo uno del popular programa de Nico, Shitekube. El juego es extremadamente raro. Una tienda en Japón supuestamente vendió una copia por más de $200 y también apareció ocasionalmente en eBay. A pesar de la fama del juego y de que varios youtubers han hecho vídeos sobre él, la ROM no se había publicado en línea hasta el 26 de agosto de 2017, cuando el usuario de Lost Levels, Famiak, publicó la ROM en línea. Se sabe que existen reproducciones del juego, pero son muy limitadas. Star Wars Jedi es una pantalla de título y un hack gráfico de Wolfchild para Mega Drive lanzado por una compañía rusa desconocida. Se desconoce tanto la compañía como la fecha de lanzamiento. Es posible que uno no lo note al principio, pero si el jugador obtiene el potenciador que lo convierte en un lobo en el juego original, el sprite del jugador sigue siendo el mismo en este hack. Laden vs Estados Unidos es un conocido videojuego portátil inspirado en los eventos del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center. Se dice que fue publicado por la empresa Panju Game Electronic Co., y se sabe que algunos vendedores lo ofrecieron tanto como un título pro-estadounidense como anti-estadounidense, probablemente por lo genérico que es. La jugabilidad es una copia no oficial de la consola portátil CGE 330 Submarine Battle de Casio de 1985, usando una versión similar a la que después se vería como Submarine Invasion en las consolas Pop Station y otros modelos de juegos LCD. Este juego fue retirado de dos tiendas, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos. American Crisis es un juego inédito de NES desarrollado por la empresa taiwanesa Computer y Entertainment para American Video Entertainment. Se sabe muy poco sobre este juego, aunque un cartucho con un prototipo fue descubierto y documentado a finales de 2003 por un coleccionista de juegos con el nombre de usuario TRM, quien publicó sus hallazgos en su sitio web de fans de NES, The Warp Zone. El cartucho prototipo documentado tiene una etiqueta que menciona a American Video Entertainment por su nombre, como AVE, y lleva escrito el año 1991, lo que sugiere que el desarrollo ya estaba en marcha para entonces. Al momento de escribir esto, no se ha publicado ninguna versión de este juego. En este juego, el jugador asume el rol de un soldado durante la guerra Irán-Irak. Esto se insinúa en la pantalla de título, que presenta caricaturas de Ruhollah Khomeini. Tras la pantalla de título, el jugador puede elegir entrar en Irán o Irak antes de comenzar la partida. Una vez iniciada la partida, se le sitúa en una zona del lugar seleccionado, donde se desarrollan actividades bélicas. El objetivo es encontrar la salida en la zona actual, evitando enemigos y peligros. Se afirma que el prototipo del juego, documentado en el cartucho, no incluye música, salvo algunos efectos de sonido. AVE iba a ser la única editora de ese juego, pero quebró tras su finalización. Mario Empalado es un juego experimental desarrollado por Pedro Paiva de Brasil. Él es un semi-anarquista, reconocido por su enfoque en la creación de videojuegos experimentales. Fue lanzado en 2012 para navegadores, pero Nintendo eliminó el juego y se perdió por mucho tiempo, pero sería relanzado para PC tiempo después, en una colección donde venía otros 6 juegos del creador. Este título se destaca y ha sido objeto de controversia debido a su contenido. El juego incluye material algo fuerte, que puede incomodar a algunas personas.